El Encuentro Mundial de Valores, AVP, presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Hola amigos, gracias por estar en este programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Parás. Y bueno, pues este día estamos muy contentos por la presentación de uno de los grandes activistas que tiene Nuevo León. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Gabriel Ordaz Olaiz. Gabriel es licenciado en Pedagogía, tiene un máster en Políticas Públicas, Elecciones y Gobierno. Él es activista social especializado en derechos humanos y pedagogía. Tiene un doctorado honoris causa, tiene varias presidencias, una presidencia nacional de EDI, una presidencia estatal de CONAPAZ, y además pues trabaja también en promoción de paz ha sido activista social desde hace 20 años y es un honor y un privilegio que nos acompañes este día. Gracias, Gabriel Cabo, por estar aquí con nosotros. La idea de este programa ha venido siendo, pues a través de ya varios años, de pues platicar con los activistas sociales, con gente que está dejando huella en la comunidad y que de alguna manera pues comparta desde su corazón, primero por qué está en esta labor, ¿verdad? Desde qué fue lo que lo motivó y luego cómo a través de los años ha venido siendo este proceso en el que te hemos visto trabajar pues desde los penales, te hemos visto trabajar en derechos humanos de todo tipo, por los niños, por supuesto, por los niños, y ahora como embajador de pues estas organizaciones. Platícanos un poquito, Gabriel, ¿cómo iniciaste en esta labor social? Bueno, Cris, mira, lo que sí te quiero decir es que el inicio finalmente fue por una situación personal también. Hace algunos años yo también tuve un encuentro fuerte con las drogas. Hace 26 años tuve pues la gran oportunidad de salir avante de una misma situación de adicciones de mi propia persona y he vivido en este solo por hoy buscando la manera, digo, si hubieras, digo, tú me conociste un poquito antes y también has visto un poco de mi transformación, porque el trabajar para otros también implica trabajar para sí mismo, ¿no? Es poder quitarnos el estigma de la gente que ha estado en prisión, de la gente que ha estado en la lucha de las adicciones. Pues el primer estigma que tenemos que quitarnos es que tenemos que buscar la manera siempre de integrarnos a la sociedad y una manera de integrarnos es no estar estigmatizados, no ser ni desde el lenguaje ni desde nuestra forma de vida lo que ya habíamos sido, porque si no, entonces, pues al final del día, nuestro pasado siempre nos va a alcanzar, ¿no? O sea, yo tengo una especialización de pedagogía de la memoria, soy pedagogo de carrera, y una de las máximas de la pedagogía es que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, y eso es lo mismo en los seres humanos. O sea, si tú estás todo el tiempo queriendo evitar el rechazo, queriendo evitar el abandono, pues muy probablemente no te des cuenta que tú eres quien abandona antes y huyes antes y no te das el permiso de ser feliz, de aceptar al otro, o simplemente no te das la oportunidad de reconocer que esa persona no tiene la misma visión que tú y te aferras por no sentirte solo, por no sentirte amado, por querer que te valide otro. Y llega un momento en que, aunque no lo queramos, y yo lo entiendo mucho, hacemos sentir solo al otro, hacemos sentir que el otro se sienta que no está valiendo. Una persona que todo el tiempo te está diciendo todo lo que quiere hacer y no te pregunta hoy cómo amaneciste, oye, pudiste hacerlo, pues llega un momento en que te hace sentir muy solo. Cuando tú percibes que una persona solamente está hablando de ella misma y te pueden decir de alguna manera que eres tú y no el otro, pues entonces tú tienes que revisarte, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy aquí? Entonces eso pues me permitió ir viendo que en el trabajo del activismo, en el trabajo de ir ayudando, de ir conociendo problemáticas, pues cada día era más complicado porque cada día pues nuestro país y nuestro mundo, aparte de todos los temas políticos y económicos, pues tuvo un tema de pandemia muy enorme. Luego venimos ahorita saliendo de una situación de escasez de agua. Y yo creo que el mayor tema ahorita de derechos humanos es que no hemos sido atendidos como comunidad, como sociedad, de los dolores y no hemos podido, digo, y va a ser dificilísimo si a veces se nos
Tenemos un duelo de una relación, tenemos el duelo de una separación, de una muerte, de que se van los hijos de casa. O sea, a veces son cosas tan importantes y nos aferramos a nuestras profesiones, a nuestros anhelos y nuestros sueños, pero conforme va subiendo el sueño, yo le digo a la gente, va subiendo la responsabilidad, va subiendo la frustración, porque pues, se oye muy padre, oye, sí, ya logré esto, sí, pregúntame cómo me siento hoy, que tengo que salir y a lo mejor no tengo ni para gasolina, para atender esto, o a veces tengo que salir con mi mejor sonrisa, mi mejor ropa, sin tener el recurso, pero tengo la mejor actitud y de repente la actitud no es suficiente cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando hay Más sobre desigualdad. todo, pues lo estamos viendo día a día, ¿no? Estamos constatando nosotros que también trabajamos mucho en el Encuentro Mundial de Valores y en ESER, la Casa del Voluntario, con personas, tratamos con ellas y con la parte socioemocional. Estamos viendo cómo todo esto que estás platicando es un reflejo de lo que está pasando ahorita. Pues le puedo decir, no quiero decir proporciones, pero sí altísimas proporciones de la población, ¿no? Y luego, pues la situación económica. Entonces, son retos a No, los que les estamos presentando. pero fíjate ahí, Cristina, te voy a interrumpir porque hay algo bien interesante. Todo mundo piensa, y a mí me llama mucho la atención, porque todo el mundo piensa que esto es un problema para los pobres, para la gente que está en pobreza o en desigualdad, y no es cierto. De hecho, a mí me preocupa mucho porque cada día veo más gente que tiene un poder adquisitivo medio perder su poder adquisitivo porque ya está complicada la situación. Estamos viviendo situaciones de desigualdad muy grandes. De hecho, fíjate que ahorita me acaban de dar, me hicieron comisionado nacional de derechos humanos del Colegio Nacional de Consejeros en Adicciones, que tiene sede desde la Universidad del Conde en Veracruz. Y el gran reto es ese, ¿no? Ahora poder, digo, acompañar a los acompañantes. El consejero en adicciones es una persona que también ha salido de centros de rehabilitación, de espacios de sobresalir también, y entonces tiene que tener una salud emocional sana, tiene que estar con un desarrollo integral de persona bastante bien. El desarrollo humano es vital, pero ahora le tenemos que dar un componente porque cuando nosotros somos cuidadores, y eso pasa muchísimo, tenemos primero, adquirimos responsabilidades importantes legales. Y segundo, tenemos también la posibilidad de tener hasta alguna situación jurídica, legal, de contra por ayudar o por hacer nuestro trabajo. Entonces, no es sencillo. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son esos alcances y cuáles son esas consecuencias a la hora de actuar. Digo, por darte un ejemplo, anteriormente tú escuchabas muchísimo y todavía que la gente tiene muchísimo miedo de internar a un familiar, aunque tienen el problema de las adicciones en cualquier centro, porque lo primero que les preocupa es, oye, no le irán a lastimar, lo van a golpear y todo. Contaminar y demás, Sí, ¿no? porque Además, dicen, no, pues le van a dar las cachetadas espirituales, ¿no? O sea, en ese entonces, digo, de un tiempo atrás se hablaba mucho de eso. Entonces ahora es importante que la gente tenga claridad de que cada día se está profesionalizando más los espacios que atienden estas problemáticas, pero pues no es una situación de buena voluntad. Yo lo viví cuando a mí, bueno, pues me traje a vivir a un tío a mi casa, un tío político, lo que sé mucho, pero cuando un día de repente pues se muere de un infarto en mi casa, pues me doy cuenta que tenía que resolver, que tuve que tener un médico legista, o sea, me cambió la vida decir, a ver, o sea, lo ayudé, lo quiero mucho, pero ahora tengo una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos claro que ayudar, ser activista, no es lo que la gente ve nada más en el Facebook o en una situación, pues, buena, cuando sales en el periódico, cuando te hacen un perfil en el norte, cuando te dan un reconocimiento, pues esa es la parte amable del activismo, pero la parte donde ya haces una declaración y te llaman y oye, no que somos amigos, o de qué se va a tratar, o cuando he tenido pues la deshonrosa oportunidad de tener que tuve encuentros con algunos carteles donde pues me llamaron la atención, se puede llamar así amablemente, ¿no? Pero tuve cosas fuertes, he estado en situaciones fuertes, autoridades, no digo de dónde, pero autoridades que se han manifestado en contra de mi trabajo o que me han amedrentado, me han amenazado porque no les parece mi forma de ser activismo o porque no les gusta que yo sea tan directo, no sé. Entonces ahí, y que además me tomo problemáticas muy complicadas de niños, de espacios penitenciarios, de adicciones, y todo el tiempo estoy
o entre que estoy en el ojo del huracán, o que no puedo ser tan público con mis parejas o con mi familia, porque obviamente cuido ese Claro, punto. Y entonces, eso ya no está tan suave, eso ya no está tan bonito, ya no es lo amable. Y hay que sí, decir, ¿por qué seguimos en esto? Porque sabemos que tenemos que ser un punto de equilibrio. Yo no me meto con políticos, mucha gente me dice que soy muy político, pero yo creo que más bien soy muy social. Y un ser sí, social, pues no puede estar inerte ante las problemáticas o ante las desigualdades o ante las cosas que podemos ver. Y entonces, bueno, pues tenemos que utilizar la política social, que no es lo mismo que la política legislativa o la política de funcionario, porque esos políticos o esos funcionarios, pues digo, sí está bien que sean sensibles, pero al final del día les toca, no es un favor que te hacen. Si no recibieran claro, sueldo, claro, claro que claro, ya les alabaría, pero ellos no, ellos están recibiendo un sueldo, están recibiendo una partida presupuestal, de hecho tienen un presupuesto para hacer eso. Entonces, pues lo mínimo que se espera como ciudadano es que esos presupuestos participativos y esos presupuestos efectivos sean funcionales o sean equitativos o se claro. puedan dispersar O adecuadamente, ¿no? que entiendan realmente, por ejemplo, que tu idea de fortalecer los derechos, por ejemplo, de la educación, de los derechos de los niños, de empoderar, ¿verdad? De capacitar, pues también tiene un para qué, ¿no? Y que tiene una validez ante la comunidad, ¿no? Y No, y eso, es un enfoque porque, mira, yo te lo puedo decir tan sencillo. Yo digo, tengo la honrosa fortuna de conocer a muchísimos activistas. Yo trabajo con más de unas 2, 3 mil organizaciones a nivel nacional y casi 3.500 a nivel internacional. O sea, estoy ahorita adhiriéndome a la Corte Interamericana, estoy trabajando con algunas fundaciones como Porticus, soy parte de las donatarias autorizadas en Ciudad de México, con Fundación Merced, o sea, y en algunos casos me doy cuenta de que, bueno, también hasta dentro de las ONGs hemos robustecido nuestro trabajo, cada día también nosotros tenemos que dar informes, también tenemos que pagar impuestos, también, o sea, es la misma operación, la única diferencia es que pues tal vez somos más revisados y en algunos momentos más satanizados, porque pues al final del día, pues hay mucha discrepancia entre la buena voluntad y el servicio, pero sobre claro, todo también entre el derecho. Una cosa es muy diferente. Yo ahora que hablaba y tengo mucha cercanía con los derechos humanos, le digo, se puede hablar maravilla, se puede hablar todo, pero una cosa que sí es cierta, que en el momento que se vulnera un derecho humano, el que sea, hay un delito detrás. Hay un delito detrás, ya sea de claro. indiferencia, de omisión, de una autoridad, de la misma familia, de la sociedad como tal, de que a veces volteamos la mirada, lo hacemos mucho, vemos la pobreza, vemos la desigualdad, y mientras no nos esté afectando a nosotros, pues hacemos como que de un lado y seguimos con nuestro camino, ¿no? Oye, ¿y cómo ves, por ejemplo, las leyes que protegen todo esto? ¿Se cumplen, no se cumplen? ¿Existen leyes suficientes como para hablar de protección, hablar de fortalecimiento, hablar de, pues, de esta justicia restaurativa? Mira, qué buena pregunta y muy interesante. Yo te voy a decir, la verdad es que yo que he tenido la posibilidad de viajar muchísimo, y visitar países donde hay una simulación de derechos impresionante, que tú ves que todo el mundo dice, no, que los derechos, y por otro lado vivir las realidades de nuestro país, donde fíjate que yo te podría decir que no nos hacen falta leyes, tenemos demasiadas, de hecho tenemos muchos protocolos, tenemos sistemas de protección, tenemos de todo. Lo que nos hace falta más es que sean más eficaces, que se cumplan más, porque la verdad es muy triste, y te lo digo con todo cariño, que yo voy a muchos países, yo ahora voy a otros países a dar algunas conferencias, a dar aportes, y me llama mucho la atención cómo nos ven en otros países, como los mexicanos, como que tenemos un avance de derechos humanos, como que, y algunas veces digo, pues no tanto como tú quieres, ¿no? O no tanto como se ve, o no tanto como se habla, pero sí me tocó mucho ver que necesitábamos un puente, necesitábamos un órgano que no tuviera ningún compromiso para poder exigir. Entonces, así nació EDI, así nació las embajadas. EDI es un organismo que pues no da despensas, no da nada físico porque no tenemos, o sea, y todo el capital que se tiene, bueno, pues nos acaban de donar una camioneta y hicimos la embajada, la unidad de protección,
donde atendemos niños con parálisis, niños que no tienen alimentación, niños que necesitan ir hasta sus audiencias, niños que salen de los centros penitenciarios para adolescentes y hay que llevarlos a sus casas. Eddie, es esta organización que eres el presidente nacional, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, desde esa organización nos empezamos a enfocar en ser un enlace, porque esta organización nace, de hecho, algunos de los que nos cuando hicimos el trabajo de encontrar el objeto social, porque es bien difícil, tú lo sabes mejor que nadie, encontrar el objeto social y cumplirlo, son dos cosas muy diferentes. Y luego ya ver la visión más, y luego mantenerte en la misión, todavía más difícil. Pero nosotros dijimos, lo que tenemos que hacer es que vimos que, bueno, en algún momento trabajamos que hay 9 situaciones o 9 parámetros internacionales para que una persona pueda estar en situación de bienestar. Y después nos dimos cuenta que de esos 9 parámetros había 4 derechos integrales que hacían que una persona pudiera salir de factor vulnerable, por lo menos a situación de bienestar jurídico. Y dijimos, bueno, ¿qué sucedería? Bueno, pues lo primero es que una persona tiene que tener derecho a la identidad. Lo segundo, tiene que tener derecho a la salud. Tercero, derecho a la alimentación. Y por último, el derecho a la educación. Entonces dijimos, bueno, pues hay que empezar a trabajar y nos dimos cuenta que había muchos niños, o hay muchos niños, mucha gente que no tiene acta de nacimiento. Y entonces se sigue enfermando, sigue teniendo problemas y sigue siendo como atendida por caridad, no social. O sea, no, pues sí le vamos a dar la oportunidad. Oye, no le des la oportunidad, vamos a darle su acta. Y Claro, entonces, para por que él sea derecho le sujeto a toca, derecho ¿no? y tenga Sí, que claro. exigirlo y tenga que vivirlo. Y luego así nos fuimos yendo y entonces encontramos que ser un factor de exigibilidad de derechos, pues es un puente. Ya en algunos momentos he tenido algunas situaciones, ahorita mañana estaré en un foro nacional sobre eso, que vamos a trabajar con un desplegado para trabajar con el Poder Judicial y vamos a hacer algunos cambios o vamos a aportar algunas visiones de ley desde nuestra visión también. Y me va dando gusto, ¿no? Que nos van invitando y cada día Claro, algunas veces nos me van tocó demostrando. me tocó verte hace poquito con el Consejo Independiente de Protección a la Infancia, que viene de qué país, de dónde Bueno, mira, vinieron. viene de España, vino a hacer un seminario para la aplicación de una guía para buen trato y participación de la infancia, que vamos a hacer un aporte, ese primero Dios estará por ahí en enero ya terminada, y se dará aporte pues, a las instituciones académicas que nos permitan pues dar ese aporte, que son una guía donde nos ponen a nosotros en el trabajo cotidiano y nos ponen a nosotros a todos aquellos que son educadores o están en la enseñanza, que tengan una visión dentro del esquema educativo de participación integral y escucha integral de los niños, niñas y adolescentes, porque muchísimas de las leyes, muchísimas de las enseñanzas y de los entornos donde viven los niños, pues viven en esa adultocracia, ¿no? O sea, se decide, se toma una decisión por ellos y al final del día las consecuencias son conjuntas. O sea, qué bueno fuera que, pues decidimos que tenemos que tener un presidente, un alcalde, sí, y el que tiene pues todo el peso de la consecuencia es el adulto junto con su familia, junto con sus hijos. Entonces creo que las leyes y las decisiones que fueran tomadas un poquito más desde la mirada de la infancia tendrían una connotación diferente. Yo lo vimos en 2018, tuvimos una gira por algunos países, por unos estados de España, unos lugares de España, y nos sentábamos a hablar con los muchachos, y había cosas que nos decían tan sencillas como, pues sí, qué bueno que pusieron el Wi-Fi, pero pues yo lo único que quiero es que haya juegos, ¿no? O sea, qué bueno que pusieron esto, pero ¿sabes qué? Yo no puedo cruzar porque no hay un semáforo, o sea, cosas tan básicas. Oye, es que yo me caí una vez y no hubo quien me limpiara oye, los perros andan sueltos, o cosas tan muy simples, Tan ordinarias, ¿verdad? ordinarias, Que para es muchos las importante vemos para como ellos. normales y que pues es la vida diaria de muchos de ellos, ¿no? Sí, Y lo que yo admiro del trabajo que haces desde también promoción de paz, desde pues Eddie, desde Compás, yo no sé cómo le haces con tantas banderas, pero bueno, lo importante es que ahí estás, ¿no? Y que están pues encontrando soluciones y trayendo propuestas, como cuáles específicamente. pues mira, yo creo que te voy a poner un poquito los 4 ejes que hoy manejo y que son las líneas que yo ya me quiero enfocar directamente. Una, bueno, pues trabajar siempre en ese equilibrio de derechos
y de ser enlace puente con las autoridades para poder dar acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes en el acceso a derecho. Eso es vital. Segundo, seguir trabajando con los PPLs, con los privados de libertad, en ese equipo integral que hemos hecho, pues ya con Faro en el Camino, Promoción de Paz, algunos otros, la agencia penitenciaria y organismos que nos han ido sumando porque hacemos un collage, ¿no? Ahí yo por lo menos mi visión es siempre estar tratando de que la certeza de acceso a derecho también sea integral, ¿no? Porque salen y no tienen una reinserción social adecuada, salen. Y mira, y es confrontante, digo, porque pues algunas veces tenemos que trabajamos con las víctimas y luego trabajamos con el ofensor, ¿no? Y luego las familias que tienen una familiar dentro de los penales también sufren. Entonces, pues tú ves que hace algunos años se logró que las familias penitenciarias fueran reconocidas como un grupo vulnerable, también para que hubiera atención. Entonces, después, pues en el tema de la paz, pues me estoy enfocando Sé muchísimo. por ahí que tienes hasta una gaceta por la paz, ¿no? Y tengo un medio de comunicación que ahí está ahí haciendo sus pininos, haciendo lo que puede. Y es el tema de la paz, es un tema muy más complejo porque pues es bien transversal, vienen muchísimas problemáticas y lo único que aspiramos es que pues estamos desde con la paz trabajando con el Senado, con el Poder Judicial, tratando con la Cámara de Diputados pues para que se aprueben algunas leyes y digo, en algún momento tengamos alguna Secretaría de Paz, que eso es lo más importante, una Secretaría de Paz que trabaje un poquito los temas integrales de seguridad, de educación, de feminicidios, o sea, porque la paz tan anhelada tiene que ver con una certeza jurídica. O sea, si hay desigualdad y falta de acceso a derecho, pues definitivamente pues nunca vamos a poder hablar de paz porque sería hasta insultante, ¿verdad? No vamos a poder trabajar. Y por último, pues el tema de las violencias, ¿no? Que en este caso, trabajando la violencia, estamos trabajando, ese es mi eje hoy más integral, que son los derechos humanos, desde el tema de las adicciones, ¿no? Que te digo que me acaban de dar ese comisionado que me cayó como balde de agua fría porque dije, ah, caray, es una gran responsabilidad. Y también, por otro lado, un gran honor poder trabajar y que se reconozca que ya hoy hay que tratar los derechos humanos con la misma finalidad que se trata cualquier tema, porque esto es un tema al que le queremos dar la vuelta, porque no nos conviene, no nos gusta. O sea, hablar de derechos humanos es hablar de que tenemos un problema. Tú siempre, ¿qué sucede? Cuando estamos en la casa y tenemos violencia familiar, ¿qué hacemos? Lo que no queremos hablarla, no queremos reconocerla. Y el primer paso para que los derechos humanos dejen de ser vulnerados es que reconozcamos dónde se vulneran, dónde los vulneramos y dónde podemos evitar vulnerarlos. O sea, no es tan sencillo. Y bueno, pues tú sabes cómo está la violencia intrafamiliar también y cómo la necesidad tan grande que existe de poder concientizar a padres de familia también, ¿no? Como parte de los procesos de, pues, de educación para la violencia o educación para eliminarla, ¿no? Y Te voy a decir algo bien interesante que es un fenómeno que he ido viendo. Fíjate que con el paso del tiempo y hablando de derechos humanos y hablando de género y hablando de muchas cosas, yo lo que he ido invitando y estoy trabajando mucho es poder comunicar de una manera efectiva el tema de las posiciones ideológicas. Es muy importante porque fíjate que a veces me ha pasado que ya empieza a suceder que empezamos a utilizar los modismos o las situaciones como para atacarnos socialmente, ¿no? O sea, por decir, tienes una pareja y ya no puedes discutir con una pareja porque, oye, no, mis derechos políticos, mis derechos de mujer, o el hombre también, los hijos, no, me voy a emancipar de ti y yo tengo derechos, o sea, no, a veces abusamos de los términos y no nos damos cuenta que, bueno, sí, tenemos que ser muy tolerantes, muy respetuosos, pero ninguna persona en el seno familiar, ningún padre, pues tiene que tener toda la vida, ser el Dalai Lama, ¿verdad? Y toda la vida estar de buenas. Tenemos malos momentos, tenemos situaciones complicadas. Lo que nos hace diferentes es que con el aprendizaje podemos tener la oportunidad de encontrar mejores maneras de resolver hoy nuestros conflictos, de restaurar nuestros espacios, porque por tenemos las eso herramientas. la educación para la paz es vital y por eso quisimos invitarte el día de hoy, porque creemos que todo lo que tú estás haciendo en torno a la paz, ¿verdad? Desde el empoderamiento, desde la educación, desde los derechos humanos,
pues es vital en estos momentos más que nunca, ¿no? En donde vemos que esta situación está increciendo y que queremos hacer algo. Todos, desde donde estemos escuchándonos, ustedes que nos están escuchando, desde la casa, desde la escuela, desde lo político, ¿verdad? Y yo iría contigo con esa Secretaría por la Paz. O sea, yo también la empoderaría y la pediría, ¿verdad? Y podíamos seguir platicando de esto muchísimo más, sobre todo por la experiencia que tú tienes, pero se nos está terminando el programa, el tiempo, y pues queda una invitación ahí pendiente para seguir platicando y viendo cómo sí, desde todo lo que tú estás haciendo y desde toda lo que la comunidad social pues participa, podemos lograr esto que tanto deseamos, ¿no? O sea, poder educar para la paz desde la paz, ¿no? Fíjate, voy a cerrar con algo bien interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar en espacios dentro y fuera hasta de gobiernos, y yo hoy te puedo decir una cosa, cuando decimos, pues soñamos, cuando hacemos así como en el imaginario el anhelo de hacer un cambio, y llegamos y nos encontramos con los gobiernos, con la política, nos damos cuenta que no se puede. Por eso hoy sigo desde el activismo, porque sé que tengo más injerencia y más fuerza desde aquí, que muchas veces queriendo cambiar un mecanismo tan grande, ¿no? Pero lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que aunque hay gente que llega a los espacios creyendo que va a hacer el cambio muy ideálicamente, como ya me ha pasado, y nos salimos, nos regresamos como el Chavo del Ocho, ¿no? Regresamos y a seguirle, ¿no? Pues sí. Pues ahí está la invitación para todos los que nos están escuchando, que pues le pongamos atención a esto, que pongamos nuestro esfuerzo, nuestra ciencia y pues todo el aprendizaje que tengamos en servicio para la paz, de la familia, de la comunidad, y agradecerte y con mucha admiración por todo lo que haces. Te felicitamos y agradecemos desde la comunidad tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Para mí un honor que me hayas invitado. Gracias, Gabriel Ordaz, aquí con nosotros, y gracias, amigos, por habernos acompañado. Los invitamos a que si quieren hacer voluntariado, esa es la Casa del Voluntario, está activa. Contáctenos, ESER ABP, ya estaremos a sus órdenes para poderlos enlazar a cualquiera de estas organizaciones que también promueven la paz. Muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esto es una producción del Encuentro Mundial de Valores.